En primer lugar, damos las gracias por la asistencia a una conferencia más del lunes del Ateneo. De hacer nada, 5 minutos nada, para presentar a Álvaro. Que aunque ya es muy conocido, incluso también para el Ateneo, pero no es tan conocido ya como para el entre las conferencias que organizamos en la sección de Sociedad Civil, nunca dejamos de incluir una o dos dedicadas a la justicia, bien en su sentido amplio como poder del Estado o como análisis y crítica del funcionamiento de la Administración de Justicia. Este año no podía ser una excepción y casualmente el asunto no puede estar más de actualidad ni más oportuno su tratamiento. Oportuno, no oportunista. Podemos prometer que la conferencia estará prevista antes de los últimos acontecimientos y en todo caso estos la hacen más necesaria todavía, pero no la hemos programado como consecuencia de estos, ya lo estaba con la antelación. Ciertamente, los ciudadanos legos en estas oscuridades laberínticas de la justicia estamos perplejos ante las contradicciones, entre las contradictorias sentencias del Tribunal Supremo, los tropiezos con la justicia europea, las sentencias tan cuestionadas como la de la manada, famosa, el procesamiento de los independentistas catalanes y la larga prisión preventiva de estos, con el consiguiente daño causado al prestigio democrático de España, hábilmente provocado por los separatistas, todo hay que decirlo. Y por último, el espectáculo ofrecido por los partidos en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y la posterior renuncia del candidato presidente, el magistrado Marchena. Y esto es lo que observamos los ciudadanos corrientes con las noticias que nos llegan por los medios. Seguramente no muy rigurosos, pero lo suficientemente dañinas como para afectar al prestigio de este fundamental poder del Estado. ¿Tenemos de verdad una justicia democrática? ¿Es efectivamente independiente del poder político y económico? ¿Está en manos de verdaderos profesionales, competentes, imparciales, en los que podamos confiar como confiamos en nuestro cardiólogo, por ejemplo? ¿Tenemos los ciudadanos la tutela judicial que nos garantice la salvaguarda de nuestros derechos y libertades? Para contestarnos a estas y otras preguntas, tenemos aquí a un fiscal de dilatada experiencia y gran y merecido prestigio. Se trata de Álvaro García Ortiz, cuyo currículo me es imposible leer aquí, porque ocuparíamos todo el tiempo y nos quedaríamos sin conferencia. Me limito a señalar algunas de sus principales referencias. Fiscal desde 1998, desde 2002 fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, especializado en medio ambiente, fiscal en la causa del Prestige del año 2005, profesor de la Escuela de Práctica Jurídica, participante habitual en los cursos y seminarios relativos al Poder Judicial, innumerables publicaciones referidas a temas jurídico-ambientales. Fue presidente fundador de la Unión Progresista de Fiscales y vocal electivo del Consejo Fiscal. Por cierto, el candidato más votado en la historia de las elecciones de este Consejo. Y, bueno, si digo el resto del currículo, son 10 páginas y ya no habría conferencia. De tal manera que, Álvaro, cuando quieras, muchas gracias Javier por tu palabra. Nos conocemos un poquito desde hace algún tiempo, así que eso es lo que justifica algunos de los elogios. Bueno, primero dar las gracias también al Ateneo. La última vez que estuve aquí de oyente fue muy satisfactorio venir y es un recuerdo entre amargo y cariñoso que tengo de aquellos días, pero bueno, no viene a cuento hablar de ello. Quería empezar
diciendo que no pretendo contestar a ninguna de las preguntas que se han planteado, ni ningún jurista tiene una respuesta para explicar qué pasa con la manada, qué pasa con el Consejo, qué pasa con Europa, qué pasa con todo eso. A lo más que llegamos es a poder explicar los procesos en las tomas de decisiones. Después, y el ejemplo de la sanidad es un ejemplo muy recurrente cuando hablamos de justicia, después cada acto judicial tiene que explicar por sí mismo, tiene que ser capaz de ser explicado por sí mismo. A veces hablamos de la justicia como si solo fuera una y solo decidiera uno por todos. Como si hablásemos de la sanidad y dijéramos mi enfermedad, la sanidad no me la ha curado. Hay que ser rigurosos en esto, no digo que no hay que ser críticos, hay que ser simples y más con la justicia. Pero no podemos solamente ver la justicia en los ojos de las 3, de las 4, de las 5, de las 6 sentencias que nos ponen los medios de comunicación, que está muy bien, pero la justicia es mucho más. Hay una región de profesionales trabajando. Como tampoco podemos ver la justicia solo como un asunto de jueces, también es un error. La justicia es un asunto de todos, y es un asunto de todos los ciudadanos. A todos nos interesa, pero no solo ayudan a hacer justicia los jueces, ayudan un montón de personas, desde los funcionarios de la Administración de Justicia, los colaboradores alrededor de la Administración de Justicia, los profesionales, los abogados, los procuradores, los fiscales, todo el entramado de la justicia es mucho más que los jueces. Si bien el juez y la independencia judicial, y de eso vamos a hablar, quizás sea la guinda que hay que proteger más para que esa justicia sea creíble, sea eficaz y sea, por lo menos, sostenga el Estado democrático, que también es importante. Es decir, cuando hablamos de justicia, hablamos de jueces y de estos asuntos, en realidad estamos hablando de ley y democracia, no estamos hablando de otra cosa, porque es ese punto, el punto más interesante. Mi charla va a intentar ir un poco de aspectos generales y luego, si quieren ustedes o si surge durante la charla, pues vamos a puntos concretos, a hablar de lo que sea. Yo no me niego, no me resisto a hablar de determinados temas que además quizá ponen mejor el ejemplo de lo que es la justicia y de los conflictos a los que se enfrenta la justicia. Porque a veces es fácil decir, esto ha ocurrido. Quizá lo más interesante es saber qué resolución tiene esto o cómo se hubiera podido resolver de otra manera, que tampoco es tan sencillo. Mi conferencia, mi charla, estos minutos van a ir siempre con dos ejes fundamentales. Primero, la justicia es un servicio público. Yo creo que es algo, la justicia es un poder, sí, pero la justicia sobre todo es un servicio público. La justicia está para servir a los ciudadanos, si no nos sirve, no nos sirve. Es la garantía de todos los ciudadanos en un Estado democrático. Y en segundo lugar, existe un deber de colaboración de todos los poderes públicos. La justicia debe colaborar con el legislativo debe colaborar con la justicia debe colaborar con el ejecutivo, sí, debe colaborar con las administraciones públicas, con los gobiernos autonómicos y con el gobierno de la nación, el gobierno de la nación debe colaborar. Y esto entronca con algo que estábamos hablando antes, que viene a pronto decirlo, romper la mítica de la separación de poderes. Es muy fácil y muy recurrente hablar de Montesquieu y ponernos a decir que los poderes están separados. No están separados los poderes en un Estado democrático. Lo que tiene que haber es una colaboración leal, una institución, un equilibrio entre el ejercicio de esos poderes. Porque es imposible separarlos. Es imposible que separemos al legislativo del ejecutivo y del judicial. Y así voy a empezar, porque quizá lo que modifica la visión que se tenía en el siglo XIX o en principios del XX, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, de todo lo que es la justicia o el entramado de la división de poderes, se pervierte un poco en las últimas décadas, en los últimos años, porque efectivamente el Ejecutivo manda, y manda mucho, y trata de mandar mucho. Esto es una cuestión que ocurre. El Legislativo hace muchas leyes, cada vez más leyes. Cada vez más. Y el judicial cada vez controla o trata de controlar más. Entonces tenemos que los tres poderes del Estado cada vez actúan más en sus propios ámbitos de actuación y se interfieren unos con otros, se siguen invitando también que interfieren porque es el trabajo de cada uno. De manera que el Ejecutivo, por ejemplo, ve que cada vez hay más asuntos propios, vamos a decirlo así, de gobierno o de administración que se someten a los tribunales. Y antes no era así. Antes había menos control judicial o jurisdiccional de actos de gobierno o de actos de la administración. Y ahora está exacerbado mucho. Digo ni que sea bueno ni que sea malo, digo la realidad.
El legislativo se limitaba a hacer un número determinado de leyes, no muchas. Había unas leyes más o menos troncales, sobre todo en la justicia, pero ahora vemos que el Poder Legislativo legisla sobre un montón de materias y eso influye en el judicial. ¿Cómo lo va a decir? Si tenemos que aplicar toda esa normativa. Y claro, hay que aplicar la normativa tal y como quiso el legislador hacer, o por lo menos la orientación que le da el legislador, pero luego toca interpretarlo al órgano judicial. Eso es una interferencia. Y el legislador quiere que sus normas sirvan para lo que el legislador ha querido que se hiciera, para lo que el mandato de la soberanía popular a través del Parlamento, de la realización de las leyes, les ha dado ese poder para que legislen, no para que sea interpretado de una manera totalmente arbitraria. Entonces este conflicto va a existir siempre. ¿Es malo que exista ese conflicto? Pues no. Hay un autor alemán, capaz de repetir, que dice que esa tensión es necesaria, que esa tensión es absolutamente imprescindible y que si no existiera esa tensión no estaríamos en un estado absolutamente democrático, porque nadie haría bien su trabajo. Si el Ejecutivo no se queja, o por lo menos no le parece molesto, entre comillas, el Poder Judicial, es que el Poder Judicial no está haciendo bien su trabajo. Un Poder Judicial complaciente, que no controla los posibles excesos del poder, es un Poder Judicial que no sirve al ciudadano. Por lo tanto, esa tensión tiene que existir. Si el legislativo no viera cómo sus leyes o sus normas son interpretadas en ocasiones como no quiere que sean, o que su regulación de cómo tiene que funcionar el Poder Judicial no se ve deslegitimada de alguna manera, pues no tendríamos tampoco esa tensión, y es imprescindible que exista tensión entre los poderes. El problema es cómo se ejecuta esa tensión, cómo somos capaces de esa tensión necesaria no transformarla en una tensión insoportable, en algo que lo que provoque sea el mal funcionamiento del sistema. Y como ciudadanos, todos somos ciudadanos y también todos somos ejecutores de la justicia, lo que nos interesa es que el sistema funcione, porque es la garantía, es nuestra garantía. Y además a esto quizás se añade un aspecto que no existía en la idea de democracia occidental posterior a la Segunda Guerra Mundial. Estamos casi con modelos teóricos antiguos, y es la existencia de organismos internacionales y la existencia de tribunales internacionales, que vienen a añadir un pequeño frontera a todo esto, ¿no? El Congreso de España y la Unión Europea, estamos viendo ahora con todo el tema del Brexit, tiene mucha importancia porque ya son instituciones supranacionales las que van a influir tanto legislativa o efectivamente en las decisiones. No son instituciones, todo el marco de instituciones ejecutivas de la Unión Europea es muy amplio, pero también nuestras instituciones de naturaleza judicial. También tenemos un Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el ámbito del Consejo de Europa, cuya doctrina es de directa aplicación en España. Eso no ocurría hace 50 años. Hace 50 años el concepto de soberanía y de separación de poderes no incluía que una condición absolutamente ajena a la soberanía de un país pudiera ser directamente aplicada o invocada por un ciudadano cuando cree que su derecho de reunión, de asociación, de expresión, de huelga se ve molestado e inferido por un órgano de cualquier otro Estado. Y además tenemos, y afortunadamente tenemos también, un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ayuda a esa aplicación uniforme del derecho europeo. Todo se ha complicado un poco más. Ya no podemos ver esto de la justicia con unos ojos ingenuamente del siglo XIX, que la justicia no será para unos pocos, tampoco nos vamos a engañar, hay que sacralizar las ideas de los ilustrados, porque hablaban de otra justicia, hablaban de otras sociedades. Ahora queremos una justicia universal, en el sentido universal que lleve a todos los crímenes que puedan ocurrir en otras partes del mundo, pero sí universal que lleve y que se satisfaga, por lo menos trate de satisfacer a todos los ciudadanos. Bueno, por eso estas tensiones se traducen en puntos concretos y muy concretos. Ahora hemos citado unos cuantos, pero podemos citar muchos más. Por ejemplo, el Ejecutivo ejerce una influencia considerable sobre la administración del sistema judicial y la ejerce directa o indirectamente. Indirectamente, y eso es una potestad que tiene el Ejecutivo en la mayoría de los países de nuestro entorno, por no decir en casi todos, le paga el sueldo a los jueces y a los fiscales. Tiene la suficiencia económica, ya no digo los medios materiales, que es otra discusión, pero el sueldo, mi sueldo y el sueldo de todos los magistrados que trabajan en Santiago lo acaba pagando el Ministerio de Justicia y decide qué sueldo tenemos. Y en épocas de crisis nos reducen el sueldo. En épocas de bonanza no parece que vayan a subir, pero quizás sea un uso menor. Lo importante es que sí que es una garantía de la justicia, o sí debería ser una garantía de la justicia,
una estabilidad económica, porque sean ricos los jueces, ni mucho menos, pero sí una estabilidad, porque eso va a dar una independencia. Es evidente que podemos hablar de muchas cosas, pero si quien tiene que tomar las decisiones no tiene garantizado que tiene un mínimo de estabilidad económica, no va a tomar las decisiones o van a poder ser mediatizadas de otra manera. Esto me parece que es una cuestión menor. Podemos ir a los países de nuestro entorno, podemos irnos a Turquía, podemos irnos a Rumanía, podemos irnos a Hungría, podemos irnos a Polonia y ver cómo los ejecutivos de esos países han utilizado el arma del control de los jueces, el arma de la movilidad de los jueces, otra cuestión de la que luego hablaremos, para inferir o para de alguna manera tratar de influir en la independencia judicial, que es el concepto quizá, como digo, la guinda de todo el avanzón de la justicia, esa independencia. Esa idea de que a la persona que va a decidir el conflicto que hay entre los ciudadanos y la administración, esa persona tiene que ser una persona blindada, que en el momento en el que tome la decisión sea él, o ella, o ellos, o ellas, quienes tomen esa decisión sin estar a priorísticamente influidos por nada, o por nadie. Van a estar muy influidos por sus propios pensamientos, por de dónde vienen, por quiénes son, por la formación que tienen. Eso es utilizable, por sus ideas políticas, pues sí, por sus ideas políticas también, por su forma de ver la vida y por su forma de ver el derecho. Como lo estamos todos cada vez que pensamos, discurrimos o razonamos, claro que nos influye en todo lo que somos. Pero ojo, eso es una cosa, eso es el ser humano. El ser humano no lo podemos blindar, pero sí podemos blindar las influencias externas sobre ese ser humano. Las influencias en el momento de tomar la decisión. Porque ese ser humano puede decir al final, la cúspide de todo esto que estamos hablando, lo que no tiene que tener son influencias externas. A eso nos tenemos que dedicar cuando hablamos de independencia judicial. Y que no haya ningún agente externo que determine la decisión del juez. Eso es lo importante. Y entre agentes externos están los agentes económicos. No podemos engañarnos. No se decide lo mismo teniendo 200 asuntos encima de la mesa a decir, tienes que decidirlo, no sé, en 6 meses, que teniendo 50. No se decide lo mismo, como no se cura igual, o no se atiende a un enfermo igual, con 5 minutos de consulta que con 20. Eso es calidad de la justicia. Por eso es tan determinante lo que hace el Ejecutivo. Y no estamos hablando de diferencias políticas puras, sino simplemente de decisiones de naturaleza administrativo, financiera o económica que influyen directamente en la justicia. No es lo mismo tener 5 juzgados de instrucción que tener 10, no es lo mismo tener 10 magistrados o magistradas que tener 20, no es lo mismo tener 10 fiscales que tener 40, no es lo mismo tener policías formadas que no tener policías formadas, no es lo mismo tener un cuerpo de funcionarios formado, activo y motivado que no tenerlo, no es lo mismo. Y eso son decisiones del Ejecutivo al final. Eso no lo deciden los propios jueces, eso lo decide el Ejecutivo y eso influye mucho en la justicia. Y en épocas de crisis quizás se note más. A lo mejor en épocas de bonanza, cuando la justicia tampoco es el último reducto, ¿no? Hay también algún autor que habla de que al final la justicia se convierte, y quizá este imaginario de conflicto de poderes nos lleva a ello, en último reducto, donde acaban todas las cosas. Bueno, podemos pensar si eso es bueno o es malo. Es bueno o es malo que todo acabe en la justicia. Pues hombre, una salvación que sea todo el final de los caminos de la justicia no es bueno en sí mismo, pero acaba siendo un referente, acaba siendo el lugar donde se acude. Y fíjese que se acude cuando hay conflictos del Estado, porque la justicia no solo resuelve los propios conflictos entre ciudadanos, resuelve conflictos entre instituciones, y lo vemos en el caso de Cataluña, y entre propios órganos del Estado, o propias instituciones del Estado. Luego todo acaba confluyendo en la decisión de un numeroso o más o menos numeroso grupo de personas a los que les hemos encomendado como sociedad esa facultad de resolver. Eso no quiere decir que no podamos criticar, que son cosas diferentes, pero la justicia necesita estar legitimada socialmente, necesita estar reconocida socialmente y hay que mimarla, porque si no la mimamos y no la reconocemos, luego pierde autoridad y pierde legitimación, porque la legitimación social es lo más importante. Pero ya llegaremos a eso. También nos encontramos por un lado, la legislación muy cambiante, como eso que hace el legislativo y que a veces nos molesta tanto a quienes aplicamos la ley, es un acto propio del legislativo, cambian las mayorías o cambian la sensibilidad social y el legislativo cambia las leyes. Bueno, están haciendo su trabajo y sin embargo, desde el punto de vista de la seguridad jurídica, nos provoca determinadas inquietudes, es inevitable también los cambios legislativos. A veces, irrazonablemente, pensamos que no ha dado tiempo a evaluar qué tipo de consecuencias tiene una legislación u otra, o qué tipo de consecuencias tiene una determinada política en el ámbito de la administración de justicia u otra,
pero sin embargo se cambian y se modifican. Eso no se queda, y es una potestad que tiene el legislativo, y nada podemos decir desde ámbitos judiciales, pero es una interferencia o una inferencia. Y por último también existe el tema, que lo hablaremos también, de los ataques verbales a las actuaciones puramente judiciales. Ataques verbales, como toda expresión de voluntad, como toda expresión pura de libertad, pues tienen toda la relación que nos podamos imaginar. No hay una receta, no podemos decir esto está bien, esto está mal, hay que ver el caso concreto, tenemos que ver qué tipo de ataques y cómo y de qué manera se producen para calificarlos, para poder decir si eso es una injerencia o una injerencia en el Poder Judicial o si estamos realmente ante el legítimo ejercicio de libertad de expresión de una persona que por ser gobernante, incluso por ser responsable político, lo tiene parcial o totalmente limitado hacia un aspecto concreto que puede ser la justicia. Y también hay una crítica muy interesante, y esta es la crítica sobre la falta de transparencia de la justicia. Es decir, que supone la extensión de la justicia, que la justicia deja de ser un poder en sí mismo y pasa a ser también un servicio público, o está al servicio de los ciudadanos. Esa crítica se hace con mucha razón al poder de la justicia, porque la justicia no se explica bien. La justicia no es transparente, la justicia parece algo, un reducto que ya solo el propio lenguaje que utiliza hace que sea difícil de acceder para el ciudadano, y luego además están los procedimientos que ya parece están hechos solo para complicarle la vida a la gente. No es del todo así, todo tiene su porqué y su explicación, pero desde la justicia se explica muy mal y es normal que haya una demanda de transparencia. Por lo tanto, nos podemos plantear muchas preguntas. En primer lugar, ¿qué relación se debe mantener el Poder Judicial en un Estado con los poderes legislativo y ejecutivo? Definir este marco de relación es fundamental. ¿En qué deben basarse los poderes judiciales para establecer su derecho a actuar como tales en una sociedad democrática? Es decir, ¿cómo se manifiesta la legitimidad del Poder Judicial? ¿En qué medida y de qué modo deberían rendir cuenta los poderes judiciales a las sociedades a las que prestan servicio? ¿Cómo le podemos exigir al Poder Judicial que funcione, que trabaje, que sea eficaz? Y después, ¿cómo pueden esos tres poderes del Estado mantener el equilibrio que hemos estado hablando antes? Bueno, son tres preguntas bastante complejas. El objetivo de cualquier Estado democrático es realmente buscar la aplicación de la ley. Y este es un concepto muy peligroso hoy día. Es decir, la banalización del concepto de ley es algo que nos aterra, pero no porque seamos juristas o porque manejemos la ley como instrumento, sino porque a veces no nos damos cuenta ni el origen de la ley, ni las consecuencias de la ley, ni siquiera que la ley en el fondo es el triunfo del débil sobre el fuerte, es el triunfo del desamparado sobre el poderoso, es la última garantía de que esto no se convierte en una selva y el más poderoso sea el que triunfe. Es cierto que las leyes se pueden hacer con arreglo a criterios de gente muy poderoso, estamos de acuerdo, pero en última instancia, cuando tú reclamas a un tribunal y alegas una norma, no te va a ganar por ser más fuerte, por ser el banco más potente o por tener un ejército o la policía a tu disposición, sino por si te van a dar la razón o no en función de la aplicación de la norma. Y la banalización de la ley, y pensar que la ley, tal y como nos lo hemos dado a nosotros mismos, no sirve porque no responde a la voluntad presunta de más o menos gente, es un error porque estamos dejando de proteger lo más fundamental. La ley es la expresión de la voluntad de la soberanía popular, no es otra cosa, eso sí que es sagrado. Sobre todo porque no hemos encontrado en estados democráticos occidentales otra fórmula diferente de expresar esta voluntad, más que a través de la ley. No lo hemos encontrado. Si hubiera fórmulas alternativas, que venga alguien y que las manifieste, pero de momento no es la seguridad jurídica, es la expresión de la voluntad popular y tenemos unos órganos encargados de ejecutarla. Y por eso es tan triste escuchar eso de, bueno, lo dice la ley, pero como la ley en el fondo no me gusta, o como creo que hay una mayoría presunta que no le gusta esta ley, la ley la puedo aplicar o dejar de aplicar a mi antojo. Y para eso están los tribunales, para que eso no ocurra. Y esa tensión existe, no solo en Cataluña, existe ante muchos poderes del Estado, las administraciones públicas o muchas acciones de particulares. Pero el triunfo de la ley, la idea de que la ley es la que nos protege a todos, es esencial en el Estado de Derecho. Por eso lo que hay que exigir a los tribunales es que sobre unos hechos concretos apliquen una norma concreta
y además, después de esa aplicación de una norma, haya, si cabe, un derecho al recurso. Que lo que diga un juez o lo que diga un tribunal no se quede o no sea algo que no seamos capaces de revisar. Esos tres aspectos son fundamentales a la hora de definir lo que podemos entender como aplicación de la norma. Pero claro, nuestra historia, nuestra cultura, la cultura occidental, no ha dado lugar a un solo modelo de justicia, ni siquiera un solo modelo de control de la justicia. En principio, como digo, tenemos la tensión de los poderes y tenemos la independencia judicial como quizá lo más importante que tenemos. Pero podemos ir quizá concretando en algunos de los instrumentos que tenemos para conocerlo. Bueno, en primer lugar, podemos hablar de legitimidad, ¿no? ¿Por qué los jueces? ¿Por qué son los jueces quienes deciden sobre todos nosotros? Bueno, en primer lugar, porque hay una norma que lo ampara. Lo primero, la legitimidad de los jueces viene en nuestro país a través de la Constitución y de las normas del desarrollo. Muy bien, tenemos una norma, pero es preciso que los jueces tengan alguna legitimidad más. Le podemos exigir a los jueces, además, que la ley diga que son los jueces los que juzgan una legitimidad más. Eso sería una legitimidad, vamos a llamarla orgánica. ¿Le podemos exigir una legitimidad funcional? ¿Una legitimidad, una propia? Entiendo que sí, que la sociedad puede exigir al juez y a los jueces que además de ejercer su trabajo porque lo dice una norma, lo hagan bien y sean un referente. Claro que eso lo podemos exigir, tener una doble legitimidad, y eso es muy interesante, que los ciudadanos confíen en ese poder judicial. Pero para confiar en el poder judicial quizás tendría que conocer el poder judicial mejor. El poder judicial tendría que ser capaz de enseñarse a sí mismo. Y el poder judicial ahora mismo, como la Fiscalía, el poder judicial es absolutamente incapaz de afrontar todo esto. Quizá esta idea de que es la ley la que ampara orgánicamente el reconocimiento al juez, la existencia de juez, nos lleva a preguntarnos cómo se elige a los jueces. Esto ha habido una discusión muy interesante. En países como Rumanía, por ejemplo, cuando los jueces no han sido o no son de la satisfacción entera de un gobierno de turno, le ponen una jubilación, y no estoy contando la realidad, con una jubilación a los 50 años, con unos sueldos bárbaros, y se jubila la mitad de las judicaturas del país. Y entran por una vía unos jueces más adeptos, abogados jóvenes, formados con arreglo a determinados criterios, que pasan a formar parte de la organización judicial del país. Hay que ver lo importante que es saber cómo entra un juez, cómo se accede a las carreras judiciales o fiscales. Es importantísimo. Y cada país tiene un sistema diferente. No los hay ni mejores ni peores. Podemos criticarlos, ninguno será perfecto. El nuestro es un sistema de acceso a través de una oposición muy dura, muy complicada, garantiza cierta objetividad, pero por otro lado castiga o marca socialmente a quienes acceden a ser jueces o ser fiscales. Es un sesgo muy claro porque exige unos años de dedicación que no todos los ciudadanos de este país pueden tener disponibilidad de medios para hacerlo y para hacerlo. Otros países predominan la experiencia profesional. También se ha realizado muchas veces en los sistemas ingleses, por ejemplo, ¿no?, de designación de jueces, en el que es después de una trayectoria profesional larga cuando se elige a un magistrado. Pero también el sistema de elección de esos magistrados en las VAD, en los grupos o en los lobbies de influencia, también son criticables en sí mismos. Es decir, el prestigio profesional son unas palabras que luego hay que rellenar de otras muchas cosas y no están exentas también de determinadas afinidades o arbitrariedades. La elección directa que ocurre en otros países sajones, en Estados Unidos, bueno, pues tiene también su legitimidad absoluta, puesto que viene de grupos de electores, a veces más amplios, pues el sheriff, el fiscal, elegido prácticamente por colaboración, o los jueces elegidos por un número más reducido o electorados más concretos. Pero también tiene sus problemas, todos lo vemos, ¿no? Es fácil caracterizar por qué es elegido una persona y no otra, qué aspecto resalta del funcionamiento de la sociedad para ser elegido o no, cómo las técnicas que tanto denostamos y utilización de la demagogia en la política son utilizadas también en algo que parece que deberíamos incluir como es en la elección de los jueces. Pero elegir a un juez o elegir a un fiscal es una cosa muy determinante y es muy importante elegir un modelo y que el Ejecutivo, que ahí sí, no debe incluir nada en esta elección, ir a sistemas más objetivos. En España participan en la elección de jueces y fiscales tres instituciones: el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, del que hablaremos luego, y la propia Fiscalía. Se constituye una comisión de selección y ellos organizan unos tribunales. Y como digo,
con mayor o menor grado de justicia o de acierto, dependiendo muchas veces de sus componentes, dan lugar a un cuerpo de opositores que al final acaban siendo los poderes de este país. Con muchas pegas, muchísimas. El sistema es manifiestamente mejorable. Se llega demasiado pronto a la legislatura, hay defectos de formación, no solo inicial, sino continuada, de los jueces y de los fiscales, eso es evidente. El sistema de carrera profesional no está excesivamente bien diseñado. Hay muchos problemas, pero tenemos un sistema bastante blindado, bastante blindado, que no es el mejor, pero tampoco es el peor de los posibles. Aparte de esta legitimidad, sí que los ciudadanos pueden exigir a los jueces, y gracias a esta exigencia adquirir, como digo, esta legitimidad tan importante. La legitimidad no puede venir nunca del Poder Judicial si no va acompañada de lo que podemos llamar la rendición de cuentas. Los jueces tienen que rendir cuentas a la sociedad a la que sirven. En ese sentido nos parecemos, o se debe parecer a la Administración de Justicia, mucho más a cualquier otro servicio público o cualquier otra administración, y no debemos rehuir de la Administración de Justicia a darle cuentas a los ciudadanos. El hecho de que sea un poder, el Poder Judicial, un poder autónomo e independiente, no quiere decir que no deba rendir cuentas ni al Ejecutivo, que deba rendirlas, ni al propio Legislativo. Por ejemplo, en aquellos aspectos en los que el Poder Judicial tiene disponibilidad de fondos propios, en aquellas sociedades en las que gestiona de alguna manera alguna disponibilidad de fondos, ¿por qué no se le va a exigir al Poder Judicial que ha hecho con el dinero de todos? Ese dinero de todos tenemos el mismo derecho a saber en qué se ha empleado y cómo se ha empleado que cualquier otra administración. Sin embargo, esto a veces pone un poco de patas a algunos responsables diciendo que eso interfiere en la independencia judicial. No interfiere, pero usted está manejando fondos públicos, o tiene que dar cuenta perfectamente de ellos. O lo que decíamos antes también respecto del legislativo, tendrá que dar cuentas al legislativo de cuál es su labor y qué es lo que ha hecho. No en aspectos concretos, no en la discusión del caso concreto, pero sí en aspectos de política criminal o de política legislativa o de otro tipo de aspectos relacionados con la propia justicia. Por eso, también hay otra forma de rendir cuentas. Existe la forma de rendir cuentas, vamos a decirlo de alguna manera, más concreta, que podría ser el deber de motivación de las sentencias o el deber de motivación de las resoluciones judiciales. Es una buena forma para que los participantes en el proceso la conozcan, no solo diciendo por qué tomas esa decisión, sino también haciéndolo comprensible. El lenguaje jurídico, y en eso sí que tenemos mucho que avanzar, debe huir sobre todo, debe poder ser controlado por la crítica, pero también debe ser conocido. Si aquello es una maraña de latinajos y considerando si no hay puntos ni aparte y somos capaces de distinguir hechos de razonamientos, no iremos en ninguna parte. Por tanto, es preciso y le podemos exigir a todos los tribunales precisamente que hagan eso. El juez también está limitado. ¿Cómo no va a estar limitado? Es decir, debe rendir cuentas públicas, debería hacer una labor didáctica a través del Consejo General del Poder Judicial o de la propia Fiscalía de cómo se trabaja y por qué se trabaja. Hay que darse cuenta que la información que tenemos generalmente de los procedimientos viene de las partes están interesadas, tienen un interés en que se vea las cosas de una manera o se vean de otra. Bueno, hay que hacer una labor institucional de comunicación. El problema es los conflictos, que es de los que voy a hablar ahora. ¿Cuándo se producen estos conflictos y con quién se producen estos conflictos? Cuando el conflicto se produce finalmente en el sistema penal con un ciudadano particular, pues no hay problema. O el problema es menor, el ciudadano, el abogado del ciudadano, acude a un programa de televisión, dice lo que quiere en favor de su defendido, sin posibilidad de contraste, porque seguro que no sale ni el juez de instrucción ni el fiscal a contestarlo, el ciudadano solo se queda con un retrato parcial de lo que está ocurriendo y ahí se queda la cosa. Y los ciudadanos que lo ven, bueno, pues sometido a la crítica, se darán cuenta del interés que está detrás de esa manifestación, legítimo y sometido a la crítica. El problema es que no es un poder público el que ejerce esa crítica. Ahí empieza realmente uno de los problemas de la justicia. Podemos limitar que el presidente del gobierno, por poner un ejemplo, critique una decisión de un órgano judicial. Bueno, pues es un interesante tema de discusión. Lo que diga el presidente del gobierno, si no soy un juez, claro que me va a afectar. ¿Cómo puede decir que no me afecte? Nada menos que el presidente del gobierno opine sobre un asunto que yo tengo encima de la mesa. Voy a poner un ejemplo, ya pasó, y parecía una cosa obvia,
pero no es tan obvio. Es un ejemplo así bastante ligero, ¿no? Recuerdo una jornada que le dieron a un torero en una plaza de toros, en la que después de esa jornada, no sé si siquiera falleció el torero, me parece que no, estaba muy grave, y empezó a haber unos tweets metiéndose con el torero, algo así, como decía, asesino, te lo mereces, tal, ¿no? Cosa muy llamativa. Y sigo unas declaraciones del presidente del gobierno diciendo que estas personas merecían que se abriera un procedimiento contra ellos y ser castigados por lo que habían dicho. Una cosa que si no lo analizas parece normal. Pues había el presidente del gobierno ha dicho esto hay que analizar. Ahora yo me ponía en la piel del juez de instrucción que tiene que decidir si eso es libertad de expresión o eso realmente está atentando contra el honor de esta persona, o esto va más allá y podemos hablar hasta un delito de odio sin duda, ¿no? Claro que influye que el presidente del gobierno salga en el telediario de máxima audiencia a decir que eso es intolerable y no puede ocurrir. Pero hasta qué punto también el presidente del gobierno no tiene el derecho de decir algunas cosas de lo que pasan, de hechos judiciales, ¿no? Y ese equilibrio es muy complicado. Claro, si eso lo traspasamos a otras esferas, vamos a poner el caso catalán, que es el caso de la estrella de gran conflicto institucional, no solo con la justicia, pero sobre todo con la justicia, a la altura a la que estamos, de todo esto. Claro, escuchar las declaraciones de miembros del Ejecutivo, del presidente de la Generalitat, diciendo lo que dicen de determinados jueces, ¿cómo no va a influir? ¿Y qué le hacemos al presidente Torra cuando dice eso? ¿Qué le haces? Nada, no puedes hacer nada, realmente. Si traspasa la barrera de las acciones delictivas, supongo que han iniciado acciones, y si no, eso tiene que quedar en el terreno de la crítica. Pero están traspasando esas líneas rojas. Porque claro, si lo hace el presidente Torra y no pasa nada, ¿por qué no lo va a hacer cualquier presidente de cualquier comunidad autónoma cuando haya una sentencia o una decisión judicial que no responda a sus intereses? ¿Hasta qué punto el Ejecutivo o los poderes del Estado tienen esa capacidad de crítica sobre un asunto concreto? Esto ha sido muy estudiado. De manera que ya no se plantea que el Poder Ejecutivo o la Administración no pueda responder al Poder Judicial. Eso ya ni se plantea, ya hemos pasado esa pantalla. Ya estamos en que cómo le responde el Poder Judicial a esa crítica que le hace el Ejecutivo. Y la solución es siempre mala para el Poder Judicial. Primero, ni tiene la capacidad mediática ni de exposición que pueden tener los órganos, ni quizá la influencia que tiene el Ejecutivo, está preparado para ello. Y seguramente ni tenga tiempo. Ninguna institución está preparada para entrar en una confrontación dialéctico-mediática. Solo están preparados quienes manejan y funcionan esos medios. ¿Debe el juez individual responder a un ataque directo contra él porque le han hecho algo? ¿No? El caso de Arena es un caso manifiesto, independientemente de lo que cada uno pueda entender, opinar sobre una institución concreta. Pero ese juez tiene derecho a defenderse como juez, como persona, debe ser el Consejo General del Poder Judicial quien lo defenda, o no debe ser nadie, debemos asumir todo esto como parte de la crítica, ¿no? Pero esa es la reflexión que nos tenemos que hacer. ¿Hasta qué punto vamos a tolerar o no tolerar esa influencia, esa injerencia? Estamos hablando de críticas verbales solamente, estamos hablando de manifestaciones públicas, pero eso ya nos sitúa en un escenario de confrontación y tensión en el que además cualquier decisión de ese juez, de esa jueza, de ese profesional de la justicia, también podemos incluir a la Fiscalía, va a ser vista con los ojos del foco mediático que está puesto. Me acuerdo, porque lo viví en primera persona, el tema de la prisión de Urdangarín, si la Fiscalía iba a pedir una decisión provisional de Urdangarín o no, y las opiniones del entonces ministro de Justicia sobre aquello. Claro, si la Fiscalía hacía lo que dijo el ministro de Justicia, que dijo que tendrían que entrar en prisión, la Fiscalía es que sería lo que decía el ministro de Justicia. Era lo lógico. Pero claro, el foco mediático ya hace. La Fiscalía sigue las instrucciones del ministro de Justicia y pide el ingreso de Urdangarín en prisión. Al cambiar el foco cambia el foco de la percepción de la justicia. Y la justicia, como bien sabemos, no es solo lo que es mucho lo que parece. Y nos hace mucho daño. Hace mucho daño que la justicia parezca otra cosa. Porque a veces no parece, claro, no hay ninguna duda de que otras veces lo es, está muy bien aquí está. Pero a veces la percepción es equivocada, porque el ángulo no se coloca bien, la cámara no se coloca bien en el ángulo correcto. Bueno, ¿en qué más? Vamos a ponernos entonces ahora seguimos en el lugar del Ejecutivo, siempre es interesante. Vamos a ver, por ejemplo, cuestionar desde el Ejecutivo o desde el poder político, el poder parlamentario, a los jueces ya nombrados. Y
tribunal que está conformado con arreglo a la ley, con arreglo a la norma, cuestionarlo desde el poder político. Es mucho cuestionar. Es decir, que esa resolución judicial, una vez que surja o que nazca, va a estar viciada. Y por lo tanto yo no le voy a otorgar, como poder público que soy, la legitimidad que deberíamos reconocerle. Eso a nivel ciudadano lo podemos hacer, no podemos opinar de la selección española, pero como responsable político quizá habría que tener un poquito de cuidado, porque, claro, el propio proceso, el propio procedimiento tiene instrumentos para que esto no ocurra. Es decir, cuando se recusa a un juez, cuando se dice que no puede estar en ese tribunal, cuando se dice que no es independiente o que tiene un interés en la causa o que ha conocido otra cosa, el propio procedimiento tiene un sistema, un autosistema de regulación que funcionará mejor o peor, pero no lo saca de los órganos judiciales. Porque entiende que es importantísimo que ese órgano judicial o que ese juez esté conformado con la regla de la ley. Eso es básico para nosotros. Y sin embargo, cuando el poder político critica la composición de determinados tribunales una vez ya formados, está jugando con ventaja. Está anticipando que la decisión de ese tribunal no le va a gustar y que por lo tanto esa decisión, hombre, habrá que ejecutarla, ¿no? Porque no hay más remedio, estamos en un Estado de Derecho. Pero ya esa legitimidad social, funcional, de la que hablábamos antes del Poder Judicial, ya de alguna manera lo trata de deslegitimar. También hay otro tipo de injerencias más naif, ¿no? que pueden parecer menos por ejemplo, las comisiones de investigación. Tenemos la Comisión de Investigación del ARBE, aquí en Galicia, por ejemplo, en el Parlamento, hemos tenido la del Prestige. Cada vez que hay un procedimiento relevante en que alguna administración pública o de comisiones o personas responsables políticas pueden estar en comisiones de investigación. Y claro, desde el Poder Judicial eso se mira con cierta atención. Ojo, que el objeto de investigación coincide con un índice de investigación, con el objeto de investigación de la justicia, que tiene otros parámetros totalmente diferentes a las responsabilidades políticas, que son las que tratan de dirigir a las comisiones de investigación, pero hay una interferencia. Yo no digo que sea buena o mala, pero hay una interferencia, naturalmente, que hay. Que dos instituciones investigando el mismo objeto van a acabar interviniendo, una siendo pública, otra no. Una siendo objeto de opinión en la opinión pública, otra no, va a dar un sesgo de manera que es posible que las decisiones de los tribunales nazcan de un sesgo de responsabilidad política y no se discierna o no se haga bien respecto a la posible decisión judicial. Yo digo que esté mal, yo digo que eso interfiere y hay que ser conscientes de que eso interfiere. Por ejemplo, también la existencia de los defensores del pueblo, la del pueblo en Galicia, también es una... está mejor resuelto en la legislación española que en otras legislaciones. Hay países del mundo donde tienen que decirle al ombudsman o al defensor del pueblo que se retire. Y se lo tienen que decir los tribunales, porque si no, pueden incidir dos administraciones también en el mismo ámbito de investigación. Bueno, vamos a analizar un poco esa injerencia casi solo verbal, luego vamos a otro tipo de injerencias de la política. Pero también puede ocurrir lo contrario, puede ocurrir que sea juez el que se meta en jardines no deseables. También puede ocurrir que el juez invada espacios que no le corresponden como poder judicial. Porque el poder es así, el poder es expansivo y quien no tiene un poder limitado o equilibrado tiende a ejercer ese poder en todos los aspectos que puede y que le dejan. ¿De qué puede hablar un juez? Sería la pregunta, ¿no? ¿De qué puede hablar un juez en público? ¿Puede un juez en público hablar de un procedimiento que está llevando? Evidentemente la racionalidad nos dice que no. Los jueces, los fiscales, estamos sometidos a una serie de incompatibilidades, a una serie de prohibiciones y a un régimen disciplinario muy estricto para que estas cosas no ocurran. Pero aún así hay determinados aspectos en los que uno no se deja sorprender de oír determinadas declaraciones, ¿no? Sorprender para bien y para mal, pero claro, te pones a pensar, ¿y por qué los jueces no pueden hablar de las tasas judiciales? ¿Hay algún problema en que el acceso a la justicia gratuita? Pues es un asunto relevante, tutela judicial efectiva, afecta a todos los ciudadanos, afecta en un ámbito muy interesante de tutela de derechos. ¿Por qué no van a poder decir los jueces que les parece bien o les parece mal, o que es insuficiente, o que el dinero que se está dando para la justicia gratuita es muy poco? Bueno, parece que sí puede ser esto, ¿no? Pero claro, la frontera, ¿dónde la ponemos? Que es el problema de todo conflicto. ¿Dónde ponemos la frontera? ¿Por qué no pueden opinar de, o
opinar sobre si los fondos públicos que se destinan a la justicia son suficientes o no. Parece lógico que los jueces, individual, como individuos, como personas que tienen un derecho a opinar, lo puedan hacer, cuanto más asociativamente. Después hablamos de las sanciones judiciales y fiscales, que es un tema muy interesante. O por qué no pueden incluso aportar sus conocimientos, es decir, hay un proyecto de ley, y por qué no puede salir un magistrado o un fiscal haciendo un artículo explicando por qué le parece una barbaridad ese proyecto de ley que se va a aprobar. ¿Por qué no va a poder? Estamos interfiriendo en otros poderes, evidentemente, estamos actuando de alguna manera. ¿Es bueno, es malo, hasta dónde, cómo, de qué forma? Claro, ahí lo que decíamos antes, hay que ir al caso concreto, habrá que ir a valorar que siempre la justicia es normativa, nunca son presupuestos que se apliquen sin más, cómo funciona todo esto. Bueno, eso también nos lleva a la existencia de un derecho a la crítica, en la doble dirección. Yo creo que ya no se discute en los sistemas occidentales cuál sea este derecho a la crítica. No sé cuánto tiempo llevo, bastante. Voy un poco más rápido entonces. Bueno, si nos centramos en el Poder Judicial o si nos centramos orgánicamente cómo la política puede influir en la justicia, yo creo que nos tenemos que ir a tres aspectos orgánicos concretos. Serían la existencia y elección de los miembros del Tribunal Constitucional en nuestro país, la existencia y elección de los miembros del Tribunal de Cuentas y, por supuesto, la existencia y elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces. La idea con el Consejo es la siguiente: como los jueces tienen que ser independientes y hay que garantizar su independencia, hay que sacarlos del Ejecutivo. Por lo tanto, hay que acabar, entre comillas, con los ministerios de justicia. Hay que decir que la administración de la justicia, la administración en sentido amplio, no la administración de la administración, como se ha venido a decir después, le corresponde a los jueces. Es decir, tienen que ser ellos los que no se quieren autorregular, pero sí tomen decisiones relevantes respecto a ellos mismos. ¿Qué tipo de decisiones? Lo hemos dicho al principio, selección, pero también formación, escuela judicial. ¿Qué nos interesa como jueces? Que aprendan los jueces. Eso lo lógico es que lo decidan un órgano independiente del Ejecutivo, si no el Ejecutivo a lo mejor hace propaganda de sus propias leyes. No, tendrá que ser un órgano independiente del Ejecutivo que diga en qué se tienen que formar los jueces, que además conocen mejor sus necesidades. Pero aspectos mucho más importantes también, por ejemplo, la inspección de los jueces, sancionar, la capacidad sancionadora de los jueces. Cuando estaba en manos del Ejecutivo, en muchos países de Europa siguen en manos del Ejecutivo, algunos de esos países que tenemos actualizados como grandes democracias, la inspección de los jueces sigue en manos del Ejecutivo. En nuestro entorno, Portugal, España, Francia, Italia, se separa y se le da a un órgano diferente que es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Para qué? Para que un juez no se vea incomodado, para que el Ejecutivo cabreado por decisiones judiciales no sea o no tenga en su poder la espada de Damocles de imponer una sanción a un juez o simplemente abrir un expediente sancionado. Y se le da a ese órgano. Tenemos el sancionador, tenemos la formación, pero también tenemos la promoción, la carrera profesional, los nombramientos. Claro, si el Ejecutivo es quien nombra directamente a los jueces, nos encontraremos con que solo la afinidad con el Ejecutivo te dará perspectiva en tu carrera personal y además contaminará de alguna manera el funcionamiento de las decisiones que se tomen a posteriori dentro de las propias decisiones jurisdiccionales. Y para evitar esto se dijo, bueno, tiene que ser otra cosa. Vamos a crear, el Consejo General del Poder Judicial. Y por eso se creó, para separarlo del Ejecutivo. ¿Y cómo se hace en España? Bueno, en España se toma la decisión que plasma la Constitución, en que haya 20 miembros elegidos. Son 12 jueces, que tienen que ser jueces y magistrados, y 8 juristas de reconocida competencia. Y lo que dice la Constitución es que 4 elige el Congreso y 4 elige el Senado, que son juristas de reconocida competencia, y que 12 se eligen entre jueces. Pero no dice cómo se eligen esos jueces. Esa es la trampa o la discusión en la que estamos ahora dentro del aspecto constitucional. Antes de la ley del 83, de la modificación del 83, había elecciones dentro de los jueces y los jueces, los propios jueces, como poder, elegía a los 12 magistrados que formaban parte del Consejo General del Poder Judicial. En el año 83 se modifica, hay un recurso de inconstitucionalidad que dice no, qué barbaridad, porque la modificación dice, como la Constitución no dice cómo se eligen esos 12, lo que hacemos es que los elija también el Parlamento. Mayoría de 3/5 del Congreso y mayoría de 3/5 del Senado. Eligen a estos jueces. Y el Tribunal Constitucional resuelve, bueno, es una solución, como la Constitución lo dice, como hay que elegirlos, no es inconstitucional.
parece que la Constitución quiere decir otra cosa, parece que la Constitución quiere decir que los jueces se elijan a ellos mismos. Puede parecerlo, parecería una interpretación también conforme a la Constitución más adecuada, pero esta que coge el legislador, es decir, que sea el Poder Legislativo el que elija a los miembros del Poder Judicial, no es una solución inconstitucional, no lo es. Es más, exige mayoría de 3/5, como que un partido político que tenga mayoría no va a poder nunca tener esa posibilidad de elegir a los miembros del Poder Judicial, luego parece una solución equilibrada y constitucional. Pero bueno, en esa discusión llevamos muchos años, muchos años. No se ha encontrado un modelo de consenso para elegir a los miembros del Poder Judicial. Y no se ha encontrado porque es muy difícil, porque no hay una buena solución. ¿Por qué se modifica la ley del 80? ¿Solo porque hay una mayoría socialista en el Parlamento? No exactamente, porque la autoelección de jueces generó un sentimiento corporativo y generó que un poder del Estado tan importante como era el Poder Judicial quedara en manos en su mayoría de un cuerpo cuya legitimidad popular para ejercer el poder no existe y el razonamiento político constitucional es impecable. Se lo damos a la soberanía. Pero claro, si lo quitamos a los jueces, luego la representación corporativa queda delimitada. Y el legislador pensó otra cosa, dijo, bueno, pues todo lo que vamos a hacer es que los jueces propongan, es el sistema que tenemos ahora, los jueces proponen, por un sistema de avales, los candidatos que sí eligen los 3/5 del Congreso y del Senado. De manera que haya 51 había el otro día, 50 porque uno abandonó, 50 personas que pueden ser elegidos por el Congreso y por el Senado. Y puso un intermedio a través de un sistema de avales, que tampoco parece satisfacer a nadie. ¿Cuál es el sistema perfecto? Pues no existe. Si nos vamos a otros países, que a veces parece que tenemos el sistema más imperfecto, también son sistemas imperfectos, no existe la solución. Quizá, por ejemplo, Portugal tiene alguna solución interesante, porque Portugal tiene una suerte de tener una doble legitimación en la elección de cargos públicos. Al ser una república y tener al presidente, a Francia le pasa lo mismo, pero no adopta el mismo sistema. Al haber un presidente de la república elegido directamente por el pueblo, y al haber un presidente de gobierno elegido por mandato representativo, ellos conjugan las dos figuras y, por ejemplo, eligen 2 el presidente del gobierno, 2 el presidente de la república. Ya tenemos de alguna manera una especie de contrapeso. También elige el Parlamento y también elige los jueces. Pero es curioso, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un asunto muy interesante de una sanción a una jueza portuguesa, dijo que el sistema portugués no valía, porque en el recurso a la sanción no había suficientes jueces formando parte de ese órgano, que es el órgano nacional sancionador. Es decir, le echó un pequeño rapapolvo a cómo estaba organizado Portugal, porque no había suficientes jueces dentro del Poder Judicial. Y en España, lo que dice el Greco, mucha gente habla del Greco. El Greco es el Grupo de Estado de Lucha contra la Corrupción, una especie de grupo de estudio dentro del Consejo de Europa que le da recomendaciones a los estados para que sean más eficaces en la lucha contra la corrupción. El Greco viene evaluando a España, lo evaluó en 2014 me parece, y la última en 2017, y siempre ha criticado de alguna manera cómo funciona, no tanto cómo se elige, sino sobre todo cómo funciona el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque al final lo que ha pasado en España no es que esas mayorías de 3/5 nos den a las personas con más enjundia jurídica y consensuadas por todos, sino se ha convertido en un reparto de cromos. La prueba a los tuyos y la prueba a los míos. Luego no es tanto el diseño inicial lo que está mal, sino la práctica de ese diseño inicial lo que ha viciado el comportamiento. Entonces el Greco nos dice, tienen ustedes que cambiarlo porque esto está demasiado en manos de las mayorías políticas. Cámbienlo de alguna manera. Y en el 2017, cuando no se ha cambiado, es cuando el Greco sí nos pega un pequeño tirón de orejas. Pero no tanto como parece que dice la prensa, que tenemos que cambiarlo y que tiene que ser de determinada manera. No, el Greco no se puede meter en el diseño constitucional del país, no lo puede hacer. Lo que pasa es que a los representantes del Greco les informan que hay una reforma en marcha, que efectivamente habían pactado el Partido Popular y Ciudadanos en 2017 con el gobierno de Rajoy, en el que sí les dicen que se vuelve al sistema inicial de elección pura de los jueces. Y el Greco, analizando eso, dice, bueno, este sistema parece buen sistema, pero el Greco no está diciendo que ese sea el sistema, sino que opina sobre lo que están diciendo las reformas legislativas aquí en España. Como digo, sistema bueno, al final se pervierte. Si el mal uso de un sistema, que el sistema se pervierte, ¿no? Un poco pasa, como puede ocurrir con la elección del fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado elige al presidente
presidente del gobierno. Eso es lo que dice la Constitución. Cambiar la Constitución es complicado. Pero eso no quiere decir que no pueda haber filtros intermedios para esa elección del fiscal general del Estado. Y si nos fijamos en los filtros que pone la Constitución española, parece estar bien diseñados. Tiene que haber un informe de las cámaras, Parlamento, el Congreso y el Senado. Por lo tanto, interviene el Poder Legislativo. Lo designa el Ejecutivo y tiene también un informe del Consejo General del Poder Judicial. Tú lo ves y dices, perfecto. Aquí intervienen los tres poderes del Estado, la persona que sea fiscal general del Estado está controlada por los tres poderes. La realidad, ¿cuál es? No, la realidad es que es el presidente del gobierno, es el Ejecutivo, como un ministro más, nombra al fiscal general. La diferencia es que el fiscal general, a partir de ahí, está blindado. Si él quiere, si él no quiere, seguirá las órdenes del Ejecutivo que le ha mandado. Pero si él quiere, puede hacer su propia vida, porque no puede ser cesado por el presidente del gobierno. Algo muy interesante que a veces se olvida en la prensa. El tercer órgano, y quizá uno de los más importantes, y también muy discutido en las actuales circunstancias, es el Tribunal Constitucional, cuyos miembros son elegidos también por el Congreso, por el Senado, por el Ejecutivo y por el Consejo General del Poder Judicial. 2 por el Gobierno, 2 Consejo General del Poder Judicial y 4 y 4 Congreso y Senado. También participan todos los poderes del Estado. Pero claro, el Tribunal Constitucional, frente a lo que la gente cree, no es un órgano jurisdiccional en sentido estricto, es un órgano político-jurídico, porque analiza la Constitución, que es una norma eminentemente política. Criticaremos lo que queramos al Constitucional, lo que sea, pero no se puede equiparar ni el nombramiento ni las funciones del Tribunal Constitucional a las funciones que un magistrado o una magistrada realizan en el ejercicio de su función constitucional. Son totalmente diferentes. Y el tercer gran tribunal elegido, o que tiene que ver con esta posible diferencia de los tribunales, es del poder político de los tribunales, es el Tribunal de Cuentas. Un órgano infrautilizado, posiblemente sea el órgano al que le quede más recorrido en el sistema democrático español para depurar responsabilidades en la lucha contra la corrupción, pero cuya composición también viene determinada porque se eligió por el Parlamento, la mayoría de 3 quintos, a todos sus miembros. Entonces nos encontramos con que inevitablemente hay una injerencia o influencia del poder político en el ejercicio de las funciones políticas. Es inevitable, va a ser así. ¿Qué es lo que podemos hacer como juristas o como proponentes? Bueno, pedir que todo eso sea transparente, sea público, sea con arreglo a los procesos y tenga un control social. Si al presidente del Consejo General del Poder Judicial y por lo tanto al presidente del Supremo, que lo tienen que nombrar 20 personas, se sabe antes de que esas 20 personas sean nombradas, evidentemente no estamos en un proceso transparente ni motivado, ¿no? Ante algo que nos parece que corresponda al espíritu de la ley. Eso es lo que habrá que cambiar. Pues cambiar lo que se quiera, pero que se nos olvida, ¿no? Si alguien quiere ser presidente del Tribunal Supremo o presidenta del Consejo General del Poder Judicial, y lo que tendrá que contárselo a la población después de constituido el órgano que lo tenga que elegir, y tendrá que presentar un programa, y tendrá que decir por qué quiere ser presidente él y no otra persona, y para qué quiere ser presidente, y cuáles son sus fines y sus motivaciones, porque llegará su mandato y alguien le podrá elegir. ¿Usted qué hizo con la justicia digital? ¿O usted qué hizo con las tasas judiciales? ¿O usted qué hizo con la justicia gratuita? ¿Hizo algo? ¿Qué hizo con la planta judicial? Bueno, pues es interesante que eso se vea sometido también a un control público. Y a lo mejor, aunque se produzcan también acuerdos que no son malos o consensos que no son malos, nos encontramos con que la persona que encarna esa presidencia o esa jefatura de la institución del Estado es menos discutida que si parece un acuerdo de corrillo entre personas que nadie ha tenido acceso a ella. Y eso es sano y eso es democrático. Y ¿cuánto tengo? Voy terminando, ¿no? Vale, solo dos cosas que me interesa comentar. Una es sobre las asociaciones judiciales y asociaciones fiscales y el papel dentro de todo este entramado. Vamos a ver, se critica mucho desde dentro y desde fuera, desde dentro de las carreras judicial y fiscal y desde la opinión pública, la existencia de asociaciones con sesgos, como dicen, ¿no? Sesgo político, usted es conservador, usted es progresista. Perfecto, la crítica siempre es bien asumida, pero no hay que olvidar que el asociacionismo es la única forma de expresión que tenemos de voluntades concertadas. Es decir, no existe la asociación profesional de la magistratura, mayoritaria de los jueces, ¿cómo se llama? Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente. No
existen 5 asociaciones y luego hay otra asociación que son los no asociados. Eso no existe. La voluntad de las personas que integran la carrera judicial se manifiesta, porque no hay otra manera de hacerlo, a través de las asociaciones. Como son los partidos políticos, como son los sindicatos, cauces de expresión democrática. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, para demostrarlo, que dentro de cada una de las asociaciones controlar que sean democráticas, ¿verdad? Y que responden a esa expresión y que no son lobbies de poder. Porque lo que ocurrió antes del 80 es que una sola asociación, que era la profesional de magistrados, prácticamente determinaba todos los nombramientos de jueces de este país. Y ese no era el sistema que queríamos, por mucho que lo votaran los jueces. Pero porque los sistemas representativos o asociativos tienen estos problemas. Entonces hay que poner compensaciones. Pero no hay otra forma. No se ha inventado otra forma de expresar voluntades de colectivos más que organizar en solución de esos colectivos. Por lo tanto, hay que tenerle mucho respeto, desde dentro y desde fuera. Yo he sufrido, porque he sido presidente de la UPF durante 4 años, como mis compañeros pensaban eso, que hay 3 en la carrera fiscal, básicamente, las asociaciones fiscales, los miembros de los asociaciones fiscales, y que el resto, los otros 1.500 fiscales que no estaban asociados, conformaban una asociación, pero cuando cada uno pensaba de una manera diferente. Luego son actores. Y son actores en la vida política y social, y opinan y opinamos de justicia. ¿De qué no opina mi asociación? Al contrario de otra. Jamás, nunca jamás, de un procedimiento vivo. Nunca jamás de un procedimiento en el que hay profesionales implicados y tienen que tomar decisiones. De eso no opinamos, porque entendemos que estamos interfiriendo en el compañero, casi por puro corporativismo y sobre todo por una razón elemental. En justicia, si no conoces el procedimiento, si no lo conoces de arriba abajo, guárdate mucho de dar tu opinión. Porque lo que pone la prensa, lo que te cuentan, lo que te dicen, dista muchísimo de lo que luego está sobre los papeles. Y entonces ponerte a opinar por opinar, muy fácil, muy tentador, muy seductor, que ponga un micrófono delante de ti, que pregunte por los criterios, por la manada, por una cosa o por otra. La realidad es que el rigor jurídico hace que el compañero que se lo está estudiando, pero que sí, sea el que mejor conoces el asunto y tú no te vas a meter en ese asunto. Y para finalizar ya, contaros que existe no solo asociacionismo judicial o fiscal dentro de España, sino también fuera de España, y que compromete a varios países. Yo soy parte, tengo el honor de pertenecer a una asociación que se llama MEDEL, que es Magistrados Europeos por la Libertad y la Democracia. Tiene más de 35 años y prácticamente debería desaparecer MEDEL, porque todo lo que MEDEL dijo hace 35 años ahora está en todas las leyes de prácticamente todos los estados que pertenecen al Consejo de Europa. Luego es un logro, una satisfacción. Pero quien crea que no hay que estar siempre activo en defensa de la independencia judicial o del funcionamiento de los servicios de justicia está equivocado. Porque, por ejemplo, estaba muy satisfecho con cómo funcionaba Portugal, España, con sus problemas, con muchos problemas, de repente nos encontramos con que todos los antiguos países del este se están enfrentando a una represión democrática en la que los primeros señalados son los jueces, los primeros fiscales. En Turquía ha habido una depuración de jueces y fiscales absolutamente monstruosa, con compañeros nuestros encarcelados. Y gracias a asociaciones como MEDEL hay una voz pública internacional que puede denunciar esto y que tiene cierta efectividad. En Polonia, a través de los problemas y las sustituciones que se hicieron desde el Tribunal Constitucional para abajo, también está una situación precaria en la justicia, en Rumanía, con la intervención de los servicios secretos en las comunicaciones de todos los ciudadanos del país. Y gracias a organizaciones internacionales como MEDEL, se consigue un respaldo que de otra forma no se tendría. Por lo tanto, también el asociacionismo y la interferencia, porque interferimos, ahí sí que opinamos de otros países, claro, con arreglo a lo que nos dicen nuestros colegas y con mucho rigor, también interfiere o trata de interferir en políticas legislativas, y nosotros le contamos a la Unión Europea, a la Comisión de Justicia, qué está haciendo Turquía, o qué está haciendo Rumanía, o qué no puede hacer Polonia. Gracias a eso hay una visión dentro de una institución como la Unión Europea de un conjunto de jueces y de fiscales, representamos a 15.000 personas, a 15.000 jueces y fiscales, no son pocos, que pueden tener otra visión de la justicia. Y bueno, yo creo que con esto termino.